Jueves 19 de noviembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este programa, a este espacio, a esta revista de prensa, nuestro paseo diario por las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, en papel, Córdoba, ABC, El Día, también a la prensa digital, como es el caso de Cordópolis. Y hoy, como cada jueves, nos acompaña Alfonso Alba, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Director, como saben, del diario digital Cordópolis. Bueno, hoy, como estaba ocurriendo los últimos días, cada uno sale por un sitio, no hay información de agenda, muy poca agenda en la actividad diaria, así que vamos a ir repartiendo alguna que otra cosilla. En cuanto a la COVID, hoy, por ejemplo, el diario El Día abre de nuevo con esta enfermedad. El COVID contagia, dice, a 1.800 menores cordobeses desde el inicio del curso. Esto de los colegios, se temía mucho que con este permiso para que los colegios permanecieran abiertos iba a ser un foco de contagio y no está pasando así. No está ocurriendo. Al final han errado muchas de las previsiones, afortunadamente, porque también los colegios sabemos que es un régimen muy vigilado, muy regulado y donde, bueno, se están cumpliendo las medidas de seguridad, tanto como siempre solemos denostar a los jóvenes, ¿no?, a los niños, en plan de en todas las generaciones, decimos, no, es que estos que vienen ahora no tienen ni idea de nada, ¿no? En fin, pues ya nos están dando una lección de responsabilidad, sobre todo a los más mayores que no están cumpliendo esas medidas y que están siendo foco de contagio. Aún así, 1.800 menores que se han contagiado desde que empezó el colegio, pero muchos de ellos no se han contagiado en el colegio, muchos de ellos se han contagiado en su casa, sí. O sea, venían contagiados de casa. Y en los colegios muy poco brote, muy poco. Algunos de alguna profesora que sí que, pues bueno, han tenido que cerrar algún aula, se cerró una escuela infantil, pero fueron 2 semanas y ya ha vuelto a reabrir. Por lo demás, la incidencia en la educación está siendo bastante leve, afortunadamente. Hay que recordar además que los colegios fue lo primero que se cerró, en la primera oleada, que hay países que insisten en cerrar colegios. Hoy he oído que Nueva York va a cerrar los colegios porque la incidencia ha superado una tasa que tienen ellos, el 3%. Y aquí cuando dijimos, colegio este año, no, tírale, verás tú la que se va a organizar aquí. Afortunadamente, como decía Alfonso, parece o que los pequeños tienen menos facilidad para el contagio, o que son mucho más asintomáticos, ni siquiera se han dado pie a que se produzcan test, que también quien asegura que el virus está ahí, pero que no ha aflorado porque no dan síntomas. No, también, desde luego, hay unos datos que son un poco alucinantes. Ayer nosotros publicamos el tema del test de antígenos, cómo ha fallado estrepitosamente en la residencia de Puente Genil y ha acabado provocando 28 muertos, y cómo, bueno, en la educación también la criba masiva que hubo de profesores fue con test de antígenos. Lo mismo no se detectó, lo mismo es verdad lo que estás comentando, el virus está ahí. Lo que pasa que lo que sí parece cierto es que no se lo están pegando los unos a los otros, ¿no? Que los grupos burbujas funcionan bastante bien, ¿no? Sí. Que cuando hay 2 o 3 niños que dan positivos se cierra ese aula o se aparta la zona donde esos niños han tenido contacto, en el recreo tampoco tienen contacto entre ellos, el acceso a las clases se hace de una manera diferenciada. Yo creo que ahí la educación, sobre todo el sector educativo, está dando una lección de cómo tomar medidas, porque bueno, hay en juego muchas más cosas, ¿no? Ahí no es, los niños no van al colegio a divertirse, van a aprender y los profesores van a trabajar, ¿no? Bueno, hablando de educación, hoy las fotos de los periódicos, de todos los periódicos, los digitales y los de papel, se hacen eco de ayer la protesta de los colegios privados, concertados. Dice el diario Córdoba, con una foto que firma Paco González, la concertada da la espalda a la ley CELA, la foto del Colegio Marista, Colegio Cervantes. El diario El Día, la foto de Lolo Agredano, la concertada se revela contra la ley CELA, y en este caso es el Colegio de la Trinitario, en el Marrubial. El diario ABC, la concertada en pie de guerra, quieren acabar con nosotros, de nuevo Colegio Marista, la foto la firma Valerio Merino. Bueno, yo por no corregir a nadie, porque me da cosa corregirlo, el colegio concertado no existe, son colegios públicos o colegios privados, que luego firman un concierto, porque yo siempre hago esa diferenciación, es como los hospitales públicos y privados concertados, residencias de mayores públicas, privadas y concertadas, pero eso es decir que hay la educación concertada, yo no sé, tiene un colegio y se abre como un colegio concertado, colegio público o privado, quien puede, las instituciones abren un público y quien no puede, abre un privado. Sí, bueno, claro, y cuando a donde no suele llegar lo público, pues hay un privado que firma un concierto con la administración, que a la administración casi siempre le ha interesado porque es más barato. Sí. Es más barato llegar a un acuerdo con un colegio concertado
que abrir un colegio público y dotarlo de profesores, porque sabemos que, por ejemplo, los profesores de la concertada cobran menos, tienen menos costes y digamos que luego encima muchas de las actividades no las financia la educación pública, sino que las financian los propios padres de los colegios concertados. Pero bueno, es una protesta que dentro de lo que cabe, iba a decir que me sorprende, pero no me sorprende en absoluto porque la concertada está muy politizada en este país y porque la concertada obviamente todo lo que vea como una regulación de ese sistema educativo lo ve como una amenaza. La ley CELA, hasta donde sabemos, lo único que regula de la concertada es que no se le va a dar dinero o no va a haber conciertos para los colegios privados que segreguen por sexo. Y me parece una cosa de sentido común. Sí. Tenemos un sistema educativo en España que es mixto. ¿Por qué vamos a darle dinero público a colegios privados que separen a los niños de las niñas en las clases? No creo que tenga ningún sentido y que por tanto, bueno, en fin, es una protesta que está muy bien, que es normal que la concertada se movilice, pero no sé qué va a ocurrir si algún día de verdad hacemos una reforma de la educación en este país y empezamos a plantearnos si lo que sobran son conciertos y hay que empezar a potenciar la educación pública, porque en la educación pública, lo sabemos, estamos todos y es de todos y de todas las ideologías y son los hijos de todos los que forman parte de la población. A la concertada sabemos que, bueno, que en algunos casos entran niños que no tienen cabida en determinada educación pública, pero que en la mayoría de las ocasiones se le acaba pidiendo una cuota que además es irregular a los padres por financiar determinadas actividades, que hay padres que no pueden financiar, ¿no? Entonces ya estamos diferenciando a los niños prácticamente desde el origen, con todo el respeto a la educación concertada. Pero no es lo mismo haber estudiado en un colegio público que haber estudiado en un colegio concertado de cara al currículum. Yo soy hijo de la educación pública y no me considero menos formado que alguien que haya estado en la educación privada o en la educación concertada. No he podido hacer máster porque no me lo podía costear, básicamente, ¿no? Pero por lo demás tampoco me he visto como muy diferente, pero yo sí que empiezo a creer que esas diferencias ya empiezan a notarse hoy día, porque sí que se están abandonando muchos colegios públicos, porque hay ya coles concertados. No sé, por ejemplo, en la zona de San Lorenzo hay un colegio de educación infantil, el Luciana Centeno, que está cerrado, y al lado pues hay una aula gigantesca de un colegio concertado, que está muy bien, pero que, bueno, que es una triste pena que haya un colegio tan cercano, que sea público y que esté cerrado, por poner un ejemplo, ¿no? Aparte, yo sigo corrigiendo, y con todo respeto a mis compañeros, no fue la concertada, fue los colegios católicos los que se manifestaron ayer, porque la concertada no solamente son colegios religiosos, hay otros colegios que son concertados, son privados, que también tienen sus conciertos, que no protestaron porque no se sienten aludidos, porque cuando hablan de la segregación por razón de sexo, no se dan porque no les toca, porque a ellos no segregan. No, porque no lo han hecho. Es verdad que la grandísima mayoría de los colegios concertados son católicos. Católicos, sí. Pero en Córdoba hay colegios concertados que son cooperativas, por ejemplo, y son cooperativas laicas, y donde se enseña de una manera más de lo que se venía enseñando de la educación de la Institución Libre de Enseñanza de Ginés de los Ríos. Son un poco herederos, pues bueno, ahí está Ferroviario, en fin, hay determinados colegios que tienen este estilo y que es verdad que tampoco se manifestaron, que en ese sentido yo atiendo tu corrección y así lo corregiremos. Y luego otro asunto que también, y por acabar con este tema, que no quiero que parezca que estamos... Cuando una institución, por ejemplo, hablo salud, con Secretaría de Salud, firma un concierto en un hospital, le impone sus protocolos. Es decir, trabajan tantas personas con este protocolo, con este medicamento, con esta atención sanitaria. Sin embargo, el concierto educativo se le deja luego al colegio que imponga su currículum, su horario, su sistema asistencial. Es decir, que yo sin querer cambiar, que no sé quién para cambiar un concierto, pero me parece que en este sentido los colegios privados que firman conciertos no pueden quejarse. No. Creo que tienen un trato preferencial con una residencia de ancianos, por ejemplo, o con muchísimos otros casos que se conciertan, no solamente la educación que concierta. Sí, o que un hospital o cualquier tipo de contrato público que se haga con alguna empresa externa por sus condiciones, claro. Sí, no, por supuesto, las condiciones las marca el que paga, en este caso, ¿no? Y el que paga es la educación, bueno, lo pagamos todos, ¿no? Todos estamos pagando estos conciertos incluidos, y por tanto, digamos que la educación tendría que ser idéntica, tanto en un colegio concertado como en un colegio público. Yo, en ese sentido, soy muy francés, yo defiendo mucho el sistema francés de educación pública, porque aparte ellos tienen una filosofía
que arranca de prácticamente del siglo XIX y en la que se le da muchísima importancia, y en Francia, estudie donde estudie, vaya donde vaya, quitando algún liceo privado donde el Estado no se mete o se mete poco, pero estudie donde estudie, sea concierto, sea público, vas a estudiar lo mismo. O sea, que las clases que te den en un colegio concertado de Córdoba tendría que tener la misma calidad que el que te den en un colegio público de una zona deprimida de la ciudad, porque esa es la igualdad real, educar y formar a los ciudadanos de manera equitativa. Bueno, pues ayer la concertada, o la enseñanza privada con conciertos católica, se manifestó una respuesta bastante masiva, hay que decirlo. Casi todos los colegios, si no todos, hicieron esta protesta y participaron padres, profesores y alumnos. Supongo que cada cual lo hizo por voluntad propia, entiendo. Hablando de, y no quiero ligar este tipo de noticias, pero bueno, nos cae en el tiempo de publica Cordópolis que este profesor que está siendo juzgado por abuso sexual inicialmente, todavía hay que presumir su inocencia hasta que haya sentencia, es un sacerdote. Sí, es un sacerdote de una orden, de la orden de los franciscanos de Córdoba, que trabaja en un colegio de Córdoba, que bueno, pues ha sido denunciado por varias niñas, varios padres de varias niñas, por tocamiento durante un campamento de verano. El asunto es bastante peliagudo y bastante grave, como para que bueno, pues se tomen medidas y se aparte a esta persona, aunque sea de manera provisional, ¿no? Esto que hacen los partidos políticos una vez que se abre juicio oral, ¿no?, de baja de militancia, se debería tener la misma Iglesia, ¿no?, una baja de temporal de sacerdocio. Claro, se aparta, usted pasa ahora mismo a la vida civil y si usted sale inocente, pues será readmitido con todos sus derechos previos como había antes, ¿no?, para evitar la pena de banquillo. Nosotros, por supuesto, no identificamos ni al sacerdote ni nada. Es verdad que creemos que se trata de un dato bastante trascendente, porque además era un sacerdote que daba clases de religión en este tipo de clases y participaba muy activamente en estos campamentos de verano. Y la familia está lo suficientemente alarmada como para eso, para que se tomasen medidas contra esa persona hasta que bueno, finalice el juicio en condena o absolución. Ajá. Esperemos entonces hasta que el juicio concluya para saber cómo termina este caso. Ayer presentó la Junta de Andalucía, por cierto, lo trae también Cordópolis, está en todos los periódicos, una campaña, Secretos que Matan, que no recuerdo qué se llama, Secretos, algo parecido, no recuerdo el nombre, para prevenir precisamente pues abusos sexuales o prácticas sexuales no consentidas de las chicas, porque en ocasiones una menor, muy menor, no es capaz de diferenciar cuando el sexo es consentido, cuando está siendo abusada, etcétera. Una campaña interesante que ayer presentó Inmaculada Troncoso. Sí, desde luego, porque mientras antes se identifiquen este tipo de actuaciones, pues en fin, más rápido se eliminan a personas indeseables de la educación pública y del acceso a los niños. Y de la familia incluso, porque también dijo ayer que buena parte de esta relación sexual se produce en el ámbito del entorno cercano. Y también en el ámbito familiar, y sobre todo porque los niños que no son tontos, que saben ya cada vez antes, ¿no?, saben que lo que empieza a estar bien o empieza a estar mal. Es verdad que se pueden confundir determinadas cosas, con el miedo incluso se puede tener cierta limitación a la hora de contar determinadas cosas que le están pasando, y mientras antes se ataje este problema mejor, pero que sea una educación sencilla y sobre todo muy real, para no confundirlos, ¿no?, porque muchas veces es normal también que se puedan sentir confundidos y obnubilados, pero bueno, desde luego todas estas cosas bienvenidas sean, ¿no? Sí, hay que recordar que estamos todavía con la polémica de los carteles de si hay que imitar o no al padre, si hay que imitar o no. En fin, creo que en ocasiones hay que identificar muy bien lo que es una conducta indeseable, inapropiada, delictiva en ocasiones, y denunciarlo. La Junta de Andalucía ha tenido 80 personas, niños, niñas, adolescentes, víctimas de violencia sexual, y buena parte de ellos en un entorno familiar, un entorno de confianza, que quizá lo más grave para un menor. Desde luego, porque aparte es como el refugio, ¿no? Cuando tú llegas a casa, tu familia, tus amigos, tu vivienda, es tu refugio y es como el lugar inviolable, ¿no? Que ahí te pasen esas cosas ya convierte tu vida en un infierno. Bueno, pues ahí queda la campaña y yo creo que hay que felicitar a la Junta por esta iniciativa, que no es nueva, que lleva mucho tiempo intentando combatir esta gran lacra. Bueno, vamos a hablar del Cabril, si te parece, Alfonso. Conocimos ayer, lo publicó el diario El Día, hoy también publica que hay una ampliación importante, de nuevo, y una polémica. Cuando llegó la consejera ayer a Córdoba, llegó otra cosa, ahora hablaremos de eso, y llegó y le preguntaron qué piensa el gobierno andaluz de que se amplíe el Cabril. Dijo, pues yo qué sé, porque no me lo ha contado, nadie me lo ha
contado. Nadie me ha preguntado. Bueno, a ver, es un tema bastante complejo. El Cabril, si asumimos que es un cementerio nuclear que no va a desaparecer nunca, para el gobierno es un valor incalculable, ¿no? Porque es un lugar único en el que depositar los residuos de media, baja y muy baja actividad que se generan de montaje de las centrales nucleares, residuos que vienen de hospitales, una radiografía, por ejemplo. Las máquinas de la radiografía sabemos que acaban sepultadas en el Cabril. Incluso nos decían el material orgánico también de una operación donde que haya sido intervenido, que haya estado expuesto a radiación. Pues, hombre, no quiero hablar así, pero son desechos humanos que al final hay que acabar con ellos, claro. Claro, y en algún sitio tienen que estar. Los hospitales, es verdad que no tienen lugares o almacenes, porque además están en el centro de las ciudades. Siempre nos han contado que el Cabril, con los residuos que tiene, no supone una grave amenaza para nuestro bienestar. Evidentemente no es una central nuclear, no hay un núcleo que se vaya a derretir y vaya a estallar, ¿no? Y vaya a haber una nube radioactiva, pero sí que sabemos que, por ejemplo, el transporte de residuos nucleares a la zona es complejo. Vienen camiones cargados de residuos nucleares de las centrales en desmantelamiento de todo el país y, bueno, pueden tener un accidente pasando pues por los alrededores de Peñarroya, de Fuenteovejuna, de Bermé, en fin, de todos estos municipios que desgraciadamente cada vez tienen menos habitantes. Está claro que el gobierno ha tomado la decisión de que el Cabril hay que ampliarlo, porque ya se ha quedado sin sitio, y la ampliación del Cabril, aunque nosotros contamos ya la semana pasada que se duplicaba el número de celdas, se duplica el número, ¿no? Ya en vez de haber 27 celdas habrá el doble, 54, pero las celdas nuevas no van a ser tan pequeñas, como las anteriores, sino que van a ser como cada celda va a ser como 5 o 6 veces el tamaño de las que había antes. Por tanto, el Cabril se va a ampliar muchísimo. Hay un enorme problema en este país con los residuos nucleares, porque no hay un sitio donde depositarlos más allá del Cabril. Los nucleares de alta actividad o de muy alta actividad, se va a construir un almacén temporal centralizado, que se estuvo estudiando incluso suelos de los Pedroches para instalarlo, pero se tomó una decisión en Ciudad Real que al final ha sido desmontada por un informe de impacto ambiental y porque los suelos no eran seguros. Por tanto, todos esos residuos se van a quedar en las centrales nucleares una vez clausuradas, o sea, ese núcleo irradiador, ¿no?, como diría Íñigo Errejón, se va a quedar allí hasta que se apague dentro de 1000 años, porque sabemos que así funciona la energía nuclear, y el resto hay que meterlo en algún sitio, porque una cosa es que tú, digamos, hagas una especie de sarcófago de hormigón para guardar el núcleo, pero todo el material que se ha usado alrededor, que está expuesto, claro, y todo lo que ha estado expuesto y todo lo que se ha, yo qué sé, por ejemplo, el hormigón que recubrió el núcleo del principio, todo eso vaya para el Cabril. Parece que es la decisión que se ha tomado sin debate, porque sabemos que aquí, en el Cabril, en este caso, nos lo tenemos que tragar de aquella manera. Recordamos al periodista Sebastián Cuevas, creo que era, que fue el que descubrió Sebastián, el amigo Sebastián, el cementerio nuclear del Cabril, un día que estaba dando un paseo y vio que allí en una antigua mina estaban echando los bidones radioactivos sin ningún tipo de cuidado ni absolutamente nada, ¿no? Aquello fue un escándalo nacional. O sea, ya el régimen de Franco decidió que en esa antigua mina había que depositar todos los residuos nucleares que había en España, y desde entonces, sin que nos pregunten a nadie, pues el Cabril ha ido creciendo, ¿no? Y esto es lo que vuelve a ocurrir, ¿no? Va a seguir creciendo. A los pueblos de alrededor, económicamente puede que le venga muy bien, a Hornachuelos, que está totalmente en contra de esta ampliación, por cierto, porque dice que no se ha negociado con ellos. Pero Hornachuelos es un municipio económicamente muy saneado gracias a que tiene el Cabril, pueden hacer muchísimas cosas, han construido un parque de tirolinas, han botado un barco solar por el pantano, en fin, puede hacer muchísimas cosas porque tienen todo ese dinero de la compensación. Pero que no olvidemos que el Cabril está también muy cerca, o más cerca, del Guadiato que del propio Hornachuelos, y ahí hay municipios como Peñarroya, Fuenteovejuna, Bermé, Espiel, que no están diciendo, que nadie le ha preguntado absolutamente nada de qué va a pasar por el Cabril, y son los que más lo van a sufrir. Sí. Y de hecho muchos de los trabajadores que trabajan en el Cabril son de esa zona, o viven en esa zona porque les pilla más cerca para entrar. Y esto lo está haciendo un gobierno de PSOE y Unidas Podemos, que supuestamente el PSOE y Unidas Podemos siempre han estado en contra de la ampliación del Cabril, pero ahora que están en el gobierno, pues parece que están tirando para adelante, y ya te digo, sin debate alguno, en Córdoba, en Andalucía y ni en España, porque sí, es que nadie está hablando de esto. Entonces que la Junta sí que ha habido cierta contestación por parte de Unidas Podemos,
que ha dicho que eso habría que verlo, pero bueno, como decía Alfonso, aquí se mira para otro lado cuando empieza a llegar el manguerazo. Esto sí que es un manguerazo de millones de empresas, que está callando bocas y comprando voluntades, pues a base de eso, de tener un pueblo precioso, Nachuelos, muy urbanizado, muy bien pavimentado, con muchas zonas verdes, etcétera. Mientras que el pueblo de al lado, que también también sufre los estragos del Cabril, no su terreno municipal porque no le pille, hay algunos que sí que pillan, incluso de Sevilla hay algún pueblo que le pilla, y también cobra, pero no todos se benefician igual, y el día, no sé qué ocurrirá el día que se descubra que esto filtra o que tiene una afectación al medio ambiente, que no sabemos porque no ha habido experiencias previas de qué ocurre cuando tú entierras en un depósito de hormigón durante 50, 100, 200, 300, porque no ha habido nunca el caso. No, nunca ocurrió, y sabemos que, bueno, que es una zona que está en lo alto de la cuenca del Guadalquivir. Allí cerca hay una serie de arroyos que acaban desembocando en el Guadalquivir. Por el propio río, claro, lo diré Benbésar, sí, está a la misma orilla de Cabril. Claro, es verdad que se necesita tener acceso a agua para mantener una instalación de este tipo, pero claro, el enorme riesgo es que todo eso se acabe filtrando y se acabe produciendo una catástrofe ambiental, que entendemos que no, y que bueno, que con la tecnología que tenemos hoy día parece bastante poco probable. De hecho, casi desde lo de Fukushima, y porque fue un tsunami, no ha habido accidentes graves con la energía nuclear en el mundo, ¿no? Parece que empieza a ser una energía segura, pero bueno, un vertedero nuclear de todos los residuos que hay en España, que tenemos ahí, ¿no? Que tienen todos los países, pero que es curioso que en Andalucía, que no tiene centrales nucleares, porque así se decidió por el régimen de Franco, sí tiene un cementerio nuclear. O sea, es como vosotros tenéis la energía, nosotros tenemos vuestra basura, que se genera la energía. Bueno, pues ya veremos también cómo acaba este asunto, aunque en principio, como decía Alfonso, Enresa o el Centro de Seguridad Nacional, no sé cómo se llama eso, de energía, es muy ocultista de todo esto, y no hay manera de entrar ahí, y funciona con secreto de Estado, es una cosa bastante poco transparente. Decía yo que estuvo allá Carmen Crespo en Córdoba, vino otra cosa, vino a inaugurar o a reinaugurar las obras de la primera fase del Cinturón Verde. Digo reinaugurar porque vino cuando ya estaba la obra empezada. La obra empezaba un par de días antes y ya nos mostró la primera fase. Una fase que irá desde la carretera de Trasierra hasta la Cuesta del Reventón, básicamente. El objetivo es subir hasta la ermita, ¿no? Y bajar hasta Ravenales. Sí, bueno, es completar, digamos, todo ese cinturón, que sería maravilloso si se completara ya también por la campiña. Por el sur también, que claro. Es lo que es el gran proyecto. A mí estas cosas me recuerdan a hace muchísimos años, porque el Cinturón Verde está dibujado en el PGO del año 2001. Sí. Ese famoso plan que está allí en la gerencia, en la sala de prensa de la gerencia. Un plano enorme que hay. Un plano enorme, y allí está dibujado este Cinturón Verde, que ya pensamos hace 20 años y que bueno, que ahora estamos viendo como su obra. En honor a la verdad hay que decir que hay partes del Cinturón Verde que ya están hechas. Pequeñas partes, pero hay ya algunas partes que están hechas. Y desde luego, como tú comentas, a lo que es la ciudad, y ahora mismo lo estamos echando mucho de menos, le va a venir estupendamente. Ahora, en estos momentos de que cierran los bares, de confinamiento, de restricciones, lo que la gente está haciendo es salir del senderismo. Sí. La gente está echándose a la sierra como loca, y parece que el paseo marítimo, cualquier ruta que hagas por allí, ¿no? Y bueno, y es una manera de aliviar, digamos, esa necesidad de moverse que tiene la población en estos momentos. Ahora los grandes paseos se dan por la ribera, en fin, por todas estas zonas, ¿no? Los circuitos habituales. Pues imagínate un cinturón verde como este, en el que puedas andarte 30 kilómetros del término municipal de Córdoba. Además, con dos grandes equipamientos que están por construir, que se supone que estarán cerca del inicio del final. Hablo del Patriarca y del Parque de Levante, que algún día, entiendo yo, que algún día se acabará por levantar aquel parque, o la zona de Arroyo Pedroche, que casi por donde va a acabar bajando el camino de la sierra. Córdoba está mirando a la sierra después de mucho tiempo. Mira menos la campiña, como tú decías, pero creo que hace falta que la apuesta sea más definitiva, porque lo que ayer nos presentaron fueron 2 kilómetros de camino que está medio hecho, que ahora mismo lo que hay que hacer es adecentarlo un poco, quizás no sé si pondrán un tipo de drenaje para el agua y una señalización, y no hace falta mucho más. No. Quizá el otro sí, en la parte de la sierra haga falta porque son caminos más estrechos, o la parte de Rabanales. Sí, no, desde luego, a ver, lo que se han presentado es lo más fácil, ¿no? Y digamos, venga, vamos a empezar por lo fácil. Lógico, también hace falta, ¿no?, adecentar un poco toda esa zona. Pero desde luego sí que hace falta un plan muchísimo más ambicioso para la rehabilitación de todos estos senderos,
Que es verdad que ahora que está la gente yendo a la sierra, echas de menos esa rehabilitación también, porque no solamente es hacer la obra, luego mantenerla, ¿no? Sí, que es lo más complicado, que para eso nunca hay dinero después. Y desde luego, pues estos equipamientos de lo que tú estás hablando, pues pasa lo mismo, estaban también dibujados en el PGO del año 2001, y bueno, ahí están pendientes de que algún día los veamos, espero que los veamos tú y yo, no sé. Esperemos que sí podamos andar por ello. Por cierto, que como decía Alfonso, hay senderos con unas cárcavas tremendas, que yo no sé qué cuesta cerrar aquello, porque cualquier día va a haber un accidente grave, personas mayores, personas que no son todos deportistas que suben a la sierra, y hay una zanja que cuando la veáis se verás tú que mete el pie cómo acaba la cosa. Bueno, ya está viendo algunos, hay algunos rescates de la Guardia Civil de gente que mete el pie y se rompe el tobillo y luego no puede andar, obviamente. O sea, y como es un sitio donde no es tan fácil acceder con un vehículo, pues ya está viendo incluso rescates con helicóptero. Sí que es verdad. Seguimos hablando de proyectos. Ayer hubo rueda de prensa del Ayuntamiento, Blanca Torrent y Isabel Albás, para hablar del grado de ejecución del plan de choque. Aseguraron que el 80% de esos 100 millones ya está ejecutado o en fase de ejecución. Curiosamente, unos minutos antes había habido una rueda de prensa, o nota de prensa al menos del PSOE, en que decía que hay en el banco 130 millones de euros porque no se ha sabido gastar. Yo no sé si es la misma cantidad o son cosas distintas, pero curioso que al mismo tiempo salieran estas dos noticias. Bueno, esto es el juego de la confusión. En economía, no recuerdo quién lo dijo, pero es muy fácil engañar a la gente, porque la gente no tiene por qué saber de economía y porque los números, si los retuerces al final dicen lo que tú quieres que te digan los números. En el mandato anterior, el PP criticaba al ayuntamiento del PSOE porque tenía 100 millones de euros en el banco, y era verdad. Y ahora el PSOE se la devuelve al PP y dice que tiene 130 millones de euros en el banco, y también es verdad. Ese dinero que hay es el famoso remanente de tesorería que se ha ido guardando año a año desde la famosa Ley Montoro y que por primera vez este año se va a poder gastar, pero en parte, se van a poder gastar solamente creo que 17,5 millones de euros, una cosa así, en un plan urgente y de choque que sí que se va a poner en marcha. Por tanto, es verdad lo que dice el PSOE, era verdad lo que decía el PP y también es verdad lo que dicen las concejalas, la teniente alcalde Blanca Torrent y Isabel Albás. El plan de choque que se puso en marcha en plena cuarentena, en pleno confinamiento, para intentar llegar lo antes posible a determinados cordobeses que lo estaban pasando muy mal, lo que pasa es que estaban muy infradotados, digamos, eran 6 millones de euros, creo recordar, una cantidad de esas. Se ha ejecutado al 80%. De hecho, es algo de lo que, una de las partidas que más se ha ejecutado de todo este año presupuestario. Y bueno, obviamente la mayor parte se han ido a ayudas sociales porque la gente las necesitaba y había que llegar a esos determinados sitios. O sea, que sí, que las dos cosas son verdad, aunque parezca que contadas de una manera o de otra son contradictorias. Bueno, vamos terminando. Dice el diario ABC en su sumario: el ayuntamiento sube la entrada nocturna al Alcázar y la iguala a la de la mezquita. No sé si es el mejor momento para subir la entrada, porque parece que hay que incentivar precisamente que la gente se quede pernocte. Tampoco son entradas caras, hay que decir que en cualquier caso no se va a arruinar nadie por pagar esa entrada. Bueno, lo que pasa es que si pagas 11 euros por entrar a la mezquita y te piden otros 11 euros por entrar al Alcázar, al Alcázar ya no va a entrar. Te lo digo yo ya, porque obviamente la gente que viene a Córdoba viene a ver la mezquita, no viene a ver el Alcázar. Lo suyo, aunque creo que se está hablando de la visita nocturna al Alcázar, no de la visita diaria. Visita nocturna, sí. Hombre, no sé qué espectáculo nocturno va a haber allí, pero por ese dinero pues tiene que haber un espectáculo de primer orden, de que merezca la pena, ¿no? Pagar ese dinero y que bueno, la gente que se queda en Córdoba está pagando una noche de hotel y quizá también puede acceder a eso. Pero ya tienes que elegir, ¿no?, entre el Alcázar y la mezquita, o programar una noche para la mezquita y otra noche para el Alcázar, ¿no? Pero bueno, no sé, habría que ver bien el plan del Alcázar, que tampoco lo hemos visto, un poco para poder tener una opinión formal. Y ya para terminar, una información que ha llegado hace poquito, Rafa Verdú la ha publicado en ABC, dice que la Junta ya ha entregado listado de personas confinadas a los ayuntamientos para que vigilen si cumplen o no la cuarentena que se le obliga a un contagio. Aquí hay un problema con la Ley de Protección de Datos, porque en definitiva son personas enfermas, que aparecen en un listado y que se pone a disposición, en principio, de un policía local. Yo creo que todo el mundo confía en la policía local, pero no sé si se vulnera o no la normativa. No está claro que se pueda hacer eso. Bueno, yo creo que no, porque la policía local sí que puede acceder a una base de datos personales de la gente, y una base de datos de personas que pongan en riesgo al resto, o sea, están presuntamente cometiendo un delito. En ese sentido yo creo que no hay problema con el tema de la violación de la protección de datos. Por lo que he leído, el listado se lo dan a las personas, a los ayuntamientos que lo piden. Si no lo piden, no se lo dan.
curiosa manera de combatir, digamos, las infracciones y combatir la expansión del virus, ¿no?, que tiene la Junta. Yo creo que se lo tendría que dar a todos los ayuntamientos. Por supuesto, a la persona que lo recibe le tienen que hacer firmar un tomo de papeles de protección de datos, y de que en el momento en el que infrinja o que trascienda que está dando unos datos que no tendría que dar, pues que le caiga todo el peso de la ley. Pero más allá de eso, yo creo que vamos tarde, ¿no? Lo siguiente. Yo creo que se ha empezado tarde, pero en cualquier caso, yo insisto, no sé hasta qué punto, si un policía llega a un hospital y pregunta, oye, de estos que están aquí, ¿quiénes tienen tal enfermedad? Creo que no se le puede dar. Creo que no se le puede dar. En este caso es verdad que es una causa mayor, que es evitar que se contagien otros, pero que cuando tú tienes una enfermedad no tiene por qué saberlo nadie, tú solo. Ya, pero es una enfermedad contagiosa. Pero no creo que incluso cáncer. siendo contagiosa, yo no sé hasta qué punto alguien puede saber que yo estoy enfermo, si yo no quiero que lo sepa. Creo, no tengo muy claro este asunto. Bueno, si tú no estás poniendo en riesgo a nadie, no hay ningún problema, pero si estás poniendo en riesgo la salud pública, entonces ya impera el colectivo sobre el individuo. Causa mayor. No tengo yo muy claro eso, pero en fin, lo dejamos ahí. Lo cierto es que ya hay listas y que hay casos, ayuntamientos donde ya ha habido varias personas que han visto a alguien por la calle, han mirado su lista y dicho, pues mira, este tipo tiene que estar en su casa acostado y está aquí en el bar tomándose una cerveza. Venga, ¿no? para adentro. ¿Qué está pasando? En Córdoba también está ocurriendo, no sé si ha habido denuncia o no consecuencia de ese listado, porque ya hace ya tiempo que tiene la policía local los listados. Está haciendo la noticia hoy, o lo publica hoy ABC, pero hace tiempo ya que lo tienen. Sí, de todas formas, en Córdoba capital es mucho más complejo que eso se pueda vigilar. Claro, como se varía vigira en día un a pueblo. día, claro, varía día a En un día la pueblo, lista. sí, aparte es que en un pueblo la gente se conoce. Y tú ves por la calle a alguien y ya sabes, ya te salta el chi. En la ciudad lo tienes que identificar. Le tienes que pedir el DNI, tienes que cruzarlo con todos los datos. Ah, mira, que es que estás enfermo. O sea, ventajas de vivir en un pueblo. Bueno, pues aquí lo dejamos, Alfonso. Gracias por tu visita cada jueves. Te espero el jueves que viene. Muy bien. A ustedes les espero mañana viernes. Y ahora, como cada día, les dejo con Fernando López, que está, creo, en la Ciudad Deportiva, porque no he visto a Fernando por aquí. Efectivamente, tengo a Fernando adelante con su programa Todo CCF. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Efectivamente, desde la Ciudad Deportiva del Córdoba Club de Fútbol, aquí en el camino de Carbonell, para asistir en directo al entrenamiento de este jueves de la primera plantilla. Están ya llegando los primeros efectivos aquí a este campo principal, donde en breve deberán empezar a ejercitarse, pensando ya en el partido del sábado ante el Sevilla Atlético, en un día en el que se tiene que conocer dos cosas importantes. Primero, la resolución del juez de competición en torno a la alineación indebida del Recreativo Granada hace ya casi que 2 semanas, y también, por otro lado, el rival de Copa del Rey, en este caso del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Se celebra también hoy. Todo eso, además de conocer un área como la de salud del Córdoba Club de Fútbol de la mano de Víctor Salas, enfoque del Córdoba femenino con Celia Fernández, y también lo que yo decía ayer, parte de esa presentación del Banco de Alimentos, es lo que veremos aquí en breve en Todo CCF.